En momentos de transformación, donde el debate mundial acerca de la educación, la virtualidad, la presencialidad y hacia dónde va la universidad es un debate universal, nosotros en Venezuela celebramos los 300 años de la universidad principal de nuestro país, de la casa que vence las sombras, de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y un momento tan importante de reflexión, de repensarnos, de repensar la educación, en momentos donde atravesamos o transitamos un virus microscópico que nos ha cambiado las maneras de ver, de pensar, de relacionarnos, de recibir instrucción y educación y de convivir, que ha afectado todos los órdenes de nuestra vida. En ese momento y en este momento es que tenemos que pensar en la universidad. Y este es un programa homenaje a la universidad, porque tanto los estudiantes como los trabajadores, como los profesores, todos los que hacemos vida o hemos hecho vida en la Universidad Central de Venezuela, le debemos muchísimo a nuestra casa de estudio. Le debemos todo lo que somos. Entonces hay que hablar de la universidad, de su significación histórica, del momento presente, de los diferentes momentos que ha atravesado la universidad, de lo que significa desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial la Universidad Central de Venezuela. Y para ello tenemos con nosotros extraordinarios profesores de diferentes generaciones que han hecho vida en la Universidad Central de Venezuela y siguen haciendo vida. Quisiera traer a todos los profesores porque hay maravillosos profesores en cada una de las disciplinas, en cada una de las facultades. Pero bueno, desde lo que podemos hacer, que es este espacio, con humildad y con profundo afecto, le queremos dedicar este programa especial a la Universidad Central de Venezuela, a nuestra universidad. Y para ello tenemos a la profesora María Elena de Luca, historiadora, investigadora, escritora, al profesor Pedro Benítez, historiador, investigador, analista político, al profesor Alberto Navas, historiador, escritor y quien preside la Comisión de los 300 años, al profesor Guillermo Tela Veledo, politólogo, también profesor de esa casa de estudios, y al arquitecto Alonso Gamero. Con ellos vamos a hacer el programa de esta noche, un programa virtual, a la distancia, pero siempre cerca con el país y con los temas que impactan e importan al país, como en este caso la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos. María Elena, bienvenida de nuevo a Conversando con Mosquera. Muchas gracias entonces por invitarme al programa y por la oportunidad de poder hablar de estos temas que a veces poco conocidos. Esta es una oportunidad para rememorar esos tiempos y para conservar fresca la memoria de la cual quizá podamos aprender algunas cosas. El significado histórico de la UCV para todos los venezolanos. Sin duda es significativa la fundación. Fue la primera universidad de Venezuela en 1721 y por mucho tiempo, hasta comienzos del siglo XIX, fue la única universidad del país. Tiene, digamos, un origen eclesiástico. Es una institución conservadora, naturalmente. Es una institución de la monarquía española y muy ligada, por supuesto, a la iglesia. Allí se formaron, ¿no?, unos líderes importantísimos de la independencia. Miguel José Sanz, Juan Germán Rocio, Felipe Fermín Paúl, el mismo Miranda pasó por allí, Andrés Bello, figuras importantísimas salidas de la Universidad Central como primera formación, como bachilleres o como licenciados, ¿no? Y que fueron figuras centrales dentro del proceso de la independencia. Las luces ilustradas, digamos, del proceso de la independencia. Allí también se reunió el Congreso de 1811 y ahí se firmó el Acta de la Independencia. O sea que está ligada, digamos, a la independencia, no obstante ser una institución conservadora. En el siglo XIX no podríamos quizá hablar de etapas relevantes, pero sí hay un papel importante que desempeña la universidad, que es la formación de los principales liderazgos, tanto en la política
incluso la del siglo XIX, pues llegaron a la presidencia varios egresados de la Universidad Central, ¿no? También, por supuesto, en el plano intelectual y científico, ¿no? Con todas las deficiencias y la precariedad de ese siglo, pues de allí salen los liderazgos civiles más importantes. Ingenieros muy importantes que en tiempos de Guzmán Blanco fueron centrales para todo su proyecto de obras públicas. Muchos de ellos estaban formados en la Universidad Central, y después, sin duda, yo creo que el momento más importante de la universidad en el siglo XX, y quizá tal vez por lo poco que conocemos de la vida universitaria en tiempos anteriores, pero yo me atrevería a decir que el más importante de la historia de la UCB es a partir de 1958. Comienza esa nueva etapa bajo la rectoría del rector insigne Francisco de Venanzi, en una nueva sede, con una nueva ley, bajo unos nuevos estatutos, la Ley de Universidades de 1958, que amplía el concepto de autonomía, renovación académica, porque se crean nuevas facultades, como la Facultad de Ciencias, por ejemplo, nuevas carreras, centros de investigación importantísimas realmente, como el CENDES, ¿no? El Centro de Estudios del Desarrollo. La universidad comenzó esa etapa como un eslabón muy importante del proceso democrático, de ese proceso que se iniciaba en 1958. Y sin embargo, es la institución más crítica de ese mismo proceso, ¿no? Y es una institución, la Universidad Central, que en los 60 sobre todo, le dio refugio a la izquierda insurreccional, y allí encontró, digamos, un campo importante de estímulo, el ideal revolucionario que se revitaliza con la Revolución Cubana. Esa contradicción acompaña a la universidad en el proceso siguiente de los 60 y de los 70. Alberto, como historiador y como profesor de la universidad y encargado además de esta comisión, te tengo que preguntar necesariamente cuál es el significado histórico y lo que ha significado para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestro país, la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, María Eugenia Mosquera, mi querida exalumna, por invitarnos al programa y permitirnos expresar esta celebración de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, antigua Real y Pontificia Universidad de Caracas. La pregunta es muy valiosa, muy interesante, porque el siglo XVIII es el siglo de la modernización venezolana a través de lo que nosotros denominamos la implantación crítica del proyecto liberal venezolano, que trasciende al proceso de independencia en el sentido de que ya para la década de 1720 Venezuela es una realidad madura desde el punto de vista económico, de una economía cacaotera y ganadera muy pujante, y tiene una sociedad que reclama y requiere una universidad. Los estudiantes necesitaban viajar a México o a Bogotá o a Santo Domingo para poder graduarse, y hacían los estudios básicos en el colegio seminario. El rey Felipe V, quien ya se había consolidado en el poder después de la Guerra de Sucesión española, dicta en la ciudad de Lerma en 1721 la real cédula de elección del colegio seminario al estatus de universidad real, que va a recibir en el año 22 el título de pontificia. Entonces se va a convertir en la Universidad Real y Pontificia de Caracas. El significado fundamental de esta creación es el inicio del proceso de modernización pre-republicano del siglo XVIII, que no solamente se da por la llegada de libros de la Ilustración, sino sobre todo por la creación de la Real Universidad de Caracas en 1721, que es el centro cultural fundamental y que cubre todo lo que va a ser después la República de Venezuela, en el momento de la independencia. Igualmente, en esa década se va a crear un organismo económico que le da unidad económica a la nación, que es la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Entonces tenemos un marco económico
y cultural que es previo al político. Y esta universidad, que es la Universidad de Caracas y de toda Venezuela, va a ser la universidad de universidades, va a ser la universidad eje del proyecto educativo venezolano en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En 1784, el rey Carlos III dicta la Real Cédula en San Lorenzo del Escorial, donde decreta que el claustro pleno de la universidad elige el rector con un criterio no solo de elegibilidad, sino un criterio de alternabilidad, en la cual no podía ser siempre un clérigo el rector de la universidad. O sea, los principios de alternabilidad y de elección ya están presentes en el periodo colonial y son el marco previo de la estructura republicana que va a surgir después de 1811. Posteriormente, para finalizar esta parte antigua de la universidad, encontramos que en 1827, ya terminada la guerra de independencia, el Libertador viene por última vez a Caracas, Venezuela, y junto con el claustro pleno de la universidad y el rector, el doctor José María Vargas, crean los estatutos republicanos de la universidad, donde el rey es sustituido por la figura de la república. Y en ese sentido, la universidad va a romper las barreras raciales y la discriminación, va a crear una universidad moderna, científica y humanística, y sobre todo va a obtener bienes rentales que le permitan su funcionamiento autónomo desde el punto de vista financiero. Estos bienes, como la hacienda de Chuao, que era el mejor cacao de ese momento en el mundo, van a ayudar a la universidad a ser autónoma no solo política y académicamente, sino financieramente. Desafortunadamente, en el gobierno de Guzmán Blanco, esta autonomía fue derribada y los bienes de la universidad fueron rematados en una estructura no muy honesta, por cierto, pero que puso a la universidad a depender del presupuesto nacional hasta nuestros días. Pedro, ¿cuál es el significado en este momento de la Universidad Central de Venezuela para el país, para los estudiantes, para los profesores? Saludos para ti, para el público de LTV y por supuesto para tu equipo. ¿Qué significado tiene la UCB hoy en día para Venezuela, para nuestro país? Bueno, yo diría que hay dos dimensiones para responderlo brevemente. Por un lado, la UCB es uno de los símbolos o de los síntomas del proceso de debacle nacional que ha sufrido nuestra nación en los últimos años. De tener una educación pública que tenía defectos, que tenía fallas, pero que había sido una educación pública universitaria potente, y la Universidad Central era el eje de las universidades públicas nacionales. Pues hemos visto una universidad totalmente devastada desde el punto de vista físico y de lo que es más importante y más dramático, de su capital humano, por la enorme migración, por la forma en que los salarios han sido totalmente evaporizados, por la hiperinflación que el país ha padecido y por todas las circunstancias que conocemos. De modo que si hay un sector donde se refleja la destrucción que ha sufrido Venezuela de manera dramática, eso es la Universidad Central de Venezuela. Insisto, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de su capital humano. Pero yo creo que no todo es negativo. Hay otra dimensión, como mencionaba al principio de este problema o de esta situación, es que sigue existiendo una masa de profesores, de estudiantes y de empleados que siguen resistiendo, que se siguen aferrando a la universidad, como la mayor parte de los venezolanos se siguen aferrando a Venezuela, que no la entregan, que siguen haciendo su trabajo, incluso en el momento más duro de la pandemia han mantenido su contacto con la universidad. Yo creo que esa actitud de arraigo, de permanencia a la universidad es también una luz de esperanza en el largo túnel que nos ha tocado atravesar como nación, y que no tengo ninguna duda del que vamos a salir, y vamos a salir fortalecidos. Lo importante es tomar lecciones, aprender de lo que hemos vivido, entender que la Universidad Central de Venezuela, que tuvo grandes logros dio un gran aporte en la construcción de la Venezuela moderna, tenía unas fallas muy importantes en las últimas décadas del siglo XX e inicios de este siglo, que deben ser corregidas y que deben ser enfocadas en función de la Venezuela que habrá que construir para el siglo XXI. Alonso,
siendo tú un especialista y un arquitecto que además ha hecho un gran trabajo de divulgación de nuestro patrimonio, pues la pregunta imprescindible es el significado de la Universidad Central de Venezuela desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial. Muchas gracias, María Eugenia, por esta amable invitación para analizar y conmemorar los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos que hablar de 4 aspectos bien importantes. El histórico, que es el que nos define de dónde apareció la universidad, después sus implicaciones urbanas, después sus implicaciones tecnológicas y constructivas, y por último, lo que significó sus implicaciones de ser una concatenación del arte y la arquitectura. Cuando se crea la Universidad Central de Venezuela, en 1721, no se llamaba Universidad Central de Venezuela, sino se llamaba la Real Universidad de Caracas. Un año después, el Papa la aprueba y se llama la Real y Pontificia Universidad de Caracas. En ese momento, la universidad estaba situada en lo que era el Seminario de Santa Rosa. Posteriormente, la universidad pasa a ocupar lo que era el convento de San Francisco. Ahí se aloja durante casi 100 años para finalmente, en los años 40, convertirse en una de las iniciativas urbanas más importantes que se dan en el Valle de Caracas. Durante ese proceso histórico se dan cosas muy interesantes. Por ejemplo, Simón Bolívar, nuestro libertador, donó a la Universidad Central de Venezuela, cuando hace la reformulación de ella como tal en 1827, dona la hacienda Cata, la hacienda Chuao y la hacienda La Concepción para que la universidad tenga autonomía administrativa. Y lo que son las cosas de la vida. Más adelante, en 1883, Guzmán Blanco le quita esas haciendas a la universidad y la despoja de esas tierras, ¿no? Pero es después, en 1940, cuando Isaías Medina Angarita deciden desarrollar esa iniciativa maravillosa de generar una nueva concepción de los espacios y aglutinar en un solo sitio todo lo que significaba la Universidad Central de Venezuela. En este momento le otorgan esa posibilidad, le otorgan esa responsabilidad a profesionales de la materia, y en este caso lo hacen en la figura de Carlos Raúl Villanueva. Las implicaciones urbanas son fascinantes. Las implicaciones urbanas se pierden de vista porque estaba en la década de los 40 se estaba desarrollando toda la ampliación de la ciudad de Caracas y todo el desarrollo urbano que venía después de haberse desarrollado el Plan Rotival, después de haberse desarrollado todo lo que significaba la expansión de la nueva ciudad. Y es aquí donde se da un hecho increíble y único y revolucionario, que es el asignarle 200 hectáreas de este valle, de este hermoso Valle de Caracas, para desarrollar una de las instituciones más importantes que la clase dirigente, que la clase pensante del país determinaba y exigía que fuese en ese momento y que lo reconocía, era la Universidad Central de Venezuela. En ese momento se le dan esas 200 hectáreas, se dispone de ese terreno y empieza ese proceso de concepción, de diseño, de elaboración de la ciudad, de construcción de la ciudad universitaria de Caracas, de ese maravilloso campus universitario. Ese proceso estuvo determinado por la urbanización, por todo lo que significaba la urbanización, que conllevaba desarrollar los nuevos sectores de la ciudad, los nuevos sectores que requerían su desarrollo. Por ejemplo, a Malaucena se le otorga el desarrollo de todo el lado suroeste, la vialidad, el lado de los próceres, el Paseo de los Ilustres, la Academia Militar como tal, lo desarrolló Luis Malaucena, mientras que de este lado se le da la responsabilidad
para su desarrollo a Carlos Raúl Villanueva de todo lo que era el complejo de las edificaciones de la ciudad universitaria. El desarrollo de la ciudad universitaria tuvo implicaciones tecnológicas constructivas muy novedosas. Se desarrollaron estructuras que nunca se habían visto, se trabajó el concreto, se trabajó la obra limpia, se demostró cómo estructuralmente la edificación podía tener personalidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los estadios universitarios, en el estadio olímpico y en el estadio universitario, que se plantea casi un blanco y negro, un inverso y un reverso estructuralmente. Después se lleva a su máxima expresión con el aula magna y toda la zona de la plaza cubierta del rectorado, con el edificio de la biblioteca y el Paraninfo, la sala de conciertos y el edificio administrativo del rectorado. Ese desarrollo, quien ha destacado muy bien esas implicaciones tecnológicas y constructivas del aula magna ha sido la ingeniero Nancy Dembo, y debemos destacar el maravilloso desenvolvimiento que logró Villanueva y la memorable elaboración que logró Villanueva conjuntamente con el ingeniero Rodolfo Cata Stadler de lograr estructuralmente esa maravilla en la que se concibe el aula magna. Pero Villanueva no se quedó solo ahí, sino que logró concatenar, logró armar todo un esfuerzo y una identidad que le dio un carácter único a todo ese conjunto de la plaza cubierta, y lo logró incorporando a toda esa cantidad de artistas plásticos, a todo ese talento joven que había en el país en ese momento, y que de alguna u otra manera le dio una personalidad y creó una obra única en Latinoamérica y mundialmente para concebir la integración del arte y la arquitectura. Guillermo, bienvenido. En este momento, cuando se celebran los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, tenemos que pensar necesariamente en cuál es el futuro de la universidad. Y cuando digo la universidad, no solo me refiero a la Universidad Central de Venezuela, sino a la universidad en general. El aporte de las universidades al desarrollo no puede estar desvinculado de la visión que la propia sociedad tenga sobre su desarrollo y sobre su progreso. Ese es un progreso que podemos concebir en diversas facetas: cultural, material, económico, social, político e institucional. Ese desarrollo, por supuesto, es complejo, y la complejidad de ese desarrollo indica que es la pluralidad de ciencias, la pluralidad de disciplinas, la pluralidad de enfoques y la pluralidad de paradigmas que se discuten en la universidad los que han de reverberar en la sociedad toda. Si no existe dinamismo en las universidades, si las universidades son simplemente prestadores de servicio tecnológico, si las universidades son meramente gestionadores de la ciencia tal como existe y no la producen, pues simplemente no van a generar un dinamismo en la sociedad. Esto tenemos que verlo. Pero también tenemos que verlo desde la perspectiva de cómo la sociedad, concibiendo una visión de desarrollo en su educación, afecta la vida universitaria. No hay una cosa sin la otra. Podemos concebirlo dentro de nuestra propia historia de 300 años de vida universitaria en Venezuela. 300 años que van desde las universidades coloniales hasta las universidades republicanas, pasando por los diversos regímenes. La universidad del sistema liberal, la universidad del sistema positivista, las universidades en democracia con una expansión extraordinaria, y las universidades durante la época socialista que, están en la situación presente del sistema universitario. Esa situación no puede estar entonces desvinculada a la realidad material, cultural, social, económica y política de la Venezuela contemporánea, pero tiene que ver hacia el futuro. Venezuela es, como proyecto político, un proyecto político ilustrado. Nuestros primeros ciudadanos en 1811 que emergieron de las aulas universitarias lo pensaron así, progresivamente, que la ilustración fuese el modo en que las ciencias y las artes iluminasen a la sociedad desde las aulas hasta su mejora. Y esa es la visión progresiva, que puede estar hermanada y es el hilo conductor del liberalismo, del positivismo, del marxismo como nuestras grandes corrientes ideológicas. Pero así también de la gran visión social que nos recorre. Al fin y al cabo, el desarrollo
de una sociedad industrial, capitalista, desarrollada, también ha sido parte de nuestra persecución. En eso, ¿qué va a aportar la universidad más concretamente? Hay 3 elementos fundamentales que resumen lo que es el gran aporte de la universidad a la vida social en general. El primero, el más obvio, el más evidente, el que celebramos con los estudiantes levantando los birretes en su grado, que es el graduar profesionales y técnicos, el hacer egresar los cuadros humanos que van a ser los que van a motorizar desde el sector gubernamental, desde los sectores productivos, en su medida industrial, comercial, agrícola, tecnológico, en los sectores de las profesiones liberales, toda esa penetración de la ciencia y las artes a la sociedad. Eso es fundamental y se ve en ello el gran aporte de la universidad, el aporte más sustancial y más evidente. Pero hay otros 2 aportes. El otro es la creación de ciencia y tecnología, en la cual no solo está la Universidad Venezolana, sino que comunica la Universidad Venezolana a los centenares de universidades venezolanas con nuestros pares en el extranjero y nuestros pares en la región. Cuando hacemos ciencia, que es al fin y al cabo lo que luego proyectamos en nuestros profesionales, es que hacemos el aporte teórico fundamental y práctico fundamental para luego tener incidencia en la sociedad. Pero esa incidencia no está completa o estaría carente de alma si, como hemos dicho, no está vinculada al pluralismo de paradigmas, al pluralismo ideológico, al pluralismo intelectual. La sociedad en ese sentido debe esperar de la universidad un tercer factor, que es ¿cuál? Es el aporte de guía intelectual. Si hay dinamismo intelectual, ideológico y cultural en la universidad, habrá así sucesivamente dinamismo en la sociedad toda por la creación de ese recurso humano, pero además por la guía moral y de autoridad que pueden tener las universidades. Para el futuro de Venezuela es importante recuperar esa autoridad, recuperar esa guía, pero también recuperar ese rol que es, al fin y al cabo, el rol que nuestra propia visión de progreso tan continua en la historia del país tiene relevancia hoy por hoy. Pues agradezco a todos los profesores la magnífica conversación que hemos tenido con relación a la importancia histórica, presente y futura de nuestra universidad. Gracias a ti, María Eugenia, por la invitación. Gracias por la invitación del canal para hablar sobre el tema de la universidad. Muchas gracias, María Eugenia Mosquera, mi querida exalumna, por invitarnos al programa y permitirnos expresar esta celebración de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por esta oportunidad y muchísimo éxito para Vale TV en este aniversario. Muchas gracias, María Eugenia, por esta amable invitación. Y a todos ustedes por haber compartido durante este año todos los programas de Conversando con nosotros, conmigo, con mi equipo. Ha sido un año de muchísima incertidumbre, de retos, también de cosas maravillosas, porque, bueno, nos ha tocado desde cada ámbito de nuestra vida pensarnos y repensarnos. Y sé que todos los que me ven y que están en el país o fuera del país tienen en su mente la reconstrucción y cómo tener un mejor futuro para Venezuela y para todos los que estamos aquí. Y ese es mi mensaje. Mi mensaje de Navidad es un mensaje de esperanza, de seguir apostando y trabajando por el país desde el espacio de cada uno de nosotros, de pensar que el futuro depende de cada uno de nosotros y depende del trabajo y el esfuerzo que le pongamos para salir adelante, porque tenemos un país realmente maravilloso, con una potencialidad geográfica indescriptible y con unos seres humanos maravillosos. Entonces, en el venezolano, en cada uno de nosotros, está la posibilidad de construir un mejor país. Así que feliz Navidad desde Vale TV y nos vemos el próximo año. Gracias.